Imagina encontrar en un viejo frasco de monedas una pieza diminuta de cobre que ha pasado por manos de generaciones enteras, sobrevivido guerras, crisis económicas y décadas de cambios en Estados Unidos. Ahora imagina que esa moneda, aparentemente común, podría esconder detalles que muy pocas personas saben reconocer. Esa es la historia del centavo Lincoln de 1940 sin marca de ceca, una moneda que muchos han visto, pero muy pocos realmente entienden. Este centavo de 1940 es una de las piezas más representativas de la historia monetaria de Estados Unidos. A simple vista parece una moneda ordinaria de un centavo, pero detrás de su diseño existe una historia que conecta la vida cotidiana de millones de personas con un periodo clave antes de la Segunda Guerra Mundial. Es una moneda que todavía hoy despierta curiosidad entre coleccionistas, no porque sea extremadamente rara en circulación general, sino por lo que representa y por los detalles que pueden aumentar su valor de forma sorprendente. El centavo Lincoln de 1940 sin marca de ceca es una moneda de un centavo de Estados Unidos, que muestra el retrato de Abraham Lincoln en el anverso. La palabra sin marca de ceca significa que fue acuñada en la Casa de la Moneda de Filadelfia, que en ese año no utilizaba una letra para identificar su producción en los centavos. Por eso, cuando encuentras un centavo de 1940 sin ninguna letra debajo de la fecha, en realidad estás viendo una moneda de Filadelfia, la más común de todas, pero también la base de muchas historias de colección. Para entender su importancia, hay que viajar al año 1940. En ese momento, Estados Unidos estaba saliendo lentamente de los efectos de la Gran Depresión. La economía empezaba a estabilizarse y el país aún no había entrado en la Segunda Guerra Mundial, pero el mundo ya estaba en tensión. Las monedas como este centavo eran parte esencial de la vida diaria. Se usaban para comprar pan, transporte, periódicos y todo tipo de productos básicos. Nadie en ese momento imaginaba que estas pequeñas piezas de cobre terminarían siendo objetos de colección, décadas después. El diseño del centavo Lincoln ya llevaba más de 30 años en circulación en 1940. Fue creado en 1909 para conmemorar el centenario del nacimiento de Abraham Lincoln. En el anverso aparece su rostro mirando hacia la derecha, un diseño realizado por el escultor Victor David Brenner. En el reverso, en 1940, todavía se utilizaba el diseño conocido como Whip Penny, o centavo de espigas de trigo, con dos espigas rodeando las palabras One Cent y United States of America. Este diseño se mantendría hasta 1958, antes de ser reemplazado por el Memorial de Lincoln. La composición de esta moneda también es importante. El centavo de 1940 está hecho principalmente de cobre, con una pequeña aleación de estaño y zinc. Esta combinación le da su color característico rojizo cuando está en buen estado. Con el paso del tiempo, muchas de estas monedas se han oscurecido o desgastado debido a la circulación, lo que hace que encontrar ejemplares en condiciones originales sea más interesante para los coleccionistas. Ahora bien, cuando hablamos del valor o rareza del centavo Lincoln de 1940 sin marca de ceca, es importante aclarar algo fundamental. No es una moneda rara en términos de producción. De hecho, se acuñaron millones de ejemplares en Filadelfia ese año. Esto significa que la mayoría de las monedas que puedes encontrar hoy en día tienen un valor bajo en el mercado común. Sin embargo, el mundo del coleccionismo no depende solo de la cantidad, sino del estado de conservación, los errores de acuñación y la demanda. Un centavo de 1940 en condición circulada normal suele valer solo unos pocos centavos quizás medio dólar en algunos casos. Pero cuando hablamos de monedas en estado sin circular, es decir, que nunca fueron usadas y conservan su brillo original, el valor puede subir a varios dólares, a veces entre 5 y 20 dólares dependiendo de la calidad. En casos más especiales, si la moneda tiene un grado de conservación excepcionalmente alto certificado por expertos, su precio puede ser mayor. También existen casos donde los errores de acuñación pueden cambiar completamente la historia de esta moneda. Por ejemplo, monedas con golpes dobles en la impresión, desalineaciones del diseño o pequeñas imperfecciones pueden atraer mucho interés. Estos errores no son comunes, pero cuando aparecen, los coleccionistas están dispuestos a pagar mucho más que por una pieza estándar. En el mercado de subastas, el centavo de 1940 sin marca de ceca no suele alcanzar cifras extremas, pero sí aparece con frecuencia en colecciones completas de centavos Lincoln. En ventas y subastas especializadas,
Lotes de monedas en excelente estado pueden venderse por decenas o incluso cientos de dólares si están certificadas y bien conservadas. El verdadero valor no está en una sola pieza común, sino en la combinación de calidad, rareza del estado y demanda del coleccionista. Ahora bien, una de las preguntas más importantes es cómo identificar si tienes una moneda auténtica o una posible falsificación o alteración. En el caso del centavo de 1940, lo primero es observar la fecha con cuidado. Algunas falsificaciones intentan modificar la fecha de otras monedas para hacerlas parecer más valiosas. También es importante revisar el color y el peso. Una moneda auténtica de cobre tiene un peso específico y un tono característico. Si la moneda parece demasiado brillante, ligera o con un color extraño, podría tratarse de una falsificación o de una moneda recubierta. Otro detalle importante es revisar la superficie. Las monedas antiguas auténticas suelen mostrar desgaste natural uniforme. Si ves marcas extrañas, superficies demasiado perfectas o detalles inconsistentes en las letras, es recomendable tener precaución. Los coleccionistas expertos suelen utilizar lupas para observar pequeñas señales de autenticidad, especialmente en las letras del Liberty y en la fecha. Un dato curioso sobre esta moneda es que forma parte de la famosa serie conocida como White Pennies, que se emitió desde 1909 hasta 1958. Esta serie es una de las más coleccionadas en Estados Unidos, no porque todas sus monedas sean raras, sino porque representan casi medio siglo de historia monetaria. El centavo de 1940 está justo en el centro de esa época, lo que lo convierte en una pieza simbólica de un periodo previo a grandes cambios mundiales. Otro detalle interesante es que muchas personas desconocen que el hecho de no tener marca de ceca no lo hace raro. En realidad, la mayoría de los centavos de Filadelfia no tienen marca, especialmente en esos años. Sin embargo, esa ausencia de letra ha generado confusión durante décadas entre nuevos coleccionistas que creen haber encontrado algo especial cuando en realidad están viendo la versión más común. A pesar de esto, el centavo Lincoln de 1940 sigue siendo muy querido por los coleccionistas. La razón no es solo su valor económico, sino su conexión con la historia. Muchos coleccionistas disfrutan de este centavo porque es accesible. A diferencia de otras monedas extremadamente raras y costosas, el centavo de 1940 permite que casi cualquier persona pueda comenzar una colección de monedas históricas. Es una puerta de entrada al mundo de la numismática, donde cada moneda cuenta una historia diferente. También existe un aspecto emocional en su colección. Sostener una moneda de 1940 es como tocar un pequeño fragmento del pasado. Aunque su valor monetario pueda ser bajo, su valor histórico es mucho mayor. Es un recordatorio de cómo algo tan pequeño puede sobrevivir a décadas de cambios y aún conservar su identidad. Para cerrar esta historia, el centavo Lincoln de 1940 sin marca de ceca nos enseña algo importante. No todas las monedas valiosas lo son por su rareza extrema o su precio en subastas. Algunas lo son por la historia que representan, por el contexto en el que fueron creadas y por las manos por las que pasaron antes de llegar hasta nosotros. Y quizás la próxima vez que revises un puñado de monedas antiguas, te detengas un segundo más a observar, porque incluso una pieza aparentemente común podría tener una historia mucho más profunda de lo que imaginas. Imagina encontrar un centavo viejo en tu bolsillo, de 1944, sin marca de ceca, y descubrir que podría valer más que un coche nuevo, o incluso más que una casa pequeña. Lo más sorprendente es que ese pequeño centavo, que muchos pasan por alto todos los días, esconde una historia de guerra, errores de producción y secretos que aún hoy fascinan a los coleccionistas de todo el mundo. Hoy vamos a hablar de una de las monedas más interesantes de la numismática estadounidense, el centavo Lincoln de 1944 sin marca de ceca, una pieza que a simple vista parece común, pero que en ciertos casos puede convertirse en un verdadero tesoro. El centavo Lincoln de 1944 es una moneda de un centavo de los Estados Unidos que muestra en el anverso el famoso rostro de Abraham Lincoln, el 16º presidente del país. Esta moneda forma parte de la serie conocida como Lincoln White Penny, porque en el reverso tiene dos espigas de trigo rodeando el valor de un centavo. La versión sin marca de ceca significa que fue acuñada en la Casa de la Moneda de Filadelfia, la cual tradicionalmente no colocaba ninguna letra como marca. Para entender esta moneda, primero hay que viajar al año 1944. El mundo estaba en plena Segunda Guerra Mundial, un conflicto que afectaba a casi todos los países y también a la economía de Estados Unidos.
Durante esos años, incluso la producción de monedas se vio alterada por la necesidad de materiales para la guerra. En 1943, por ejemplo, los centavos se fabricaron con acero recubierto de zinc, porque el cobre era necesario para fabricar municiones y equipo militar. Sin embargo, en 1944, la situación cambió. El gobierno decidió volver a utilizar cobre para los centavos, pero no cualquier cobre. Se usaron principalmente casquillos de bala reciclados del ejército estadounidense. Esto significa que muchos de los centavos de 1944 tienen una conexión directa con la guerra, ya que parte de su metal proviene de materiales militares reutilizados. La mayoría de los centavos de 1944 son bastante comunes y están hechos de una aleación de cobre. Pero lo que hace especial al centavo de 1944 sin marca de ceca no es solo su origen, sino los errores y variantes extremadamente raras que pueden existir dentro de esta misma fecha. El diseño de la moneda fue creado por Victor David Brenner, y es uno de los diseños más icónicos en la historia de Estados Unidos. En el anverso aparece Abraham Lincoln mirando hacia la derecha, con las palabras In God We Trust, en la parte superior, Liberty a la izquierda y la fecha 1944 a la derecha. En el reverso aparecen las dos espigas de trigo rodeando la frase One Cent y United States of America. Ahora bien, cuando hablamos del centavo de 1944 sin marca de ceca, normalmente nos referimos a una moneda de Filadelfia. Estas monedas son muy comunes en términos generales, pero el verdadero valor aparece cuando ocurre un error de acuñación extremadamente raro. El caso más famoso es el del centavo de 1944 fabricado en acero por error. En teoría, todos los centavos de 1944 debían ser de cobre. Pero en muy raras ocasiones, algunos planchetes de acero de 1943 quedaron mezclados en la producción de 1944. Esto creó una de las monedas más buscadas del mundo, el centavo de 1944 en acero. Este error es tan raro que se conocen muy pocos ejemplares auténticos. Y aquí es donde la historia se vuelve realmente fascinante. Mientras millones de centavos de 1944 son normales y valen solo su valor nominal o un poco más para coleccionistas, estos pocos errores pueden alcanzar precios extremadamente altos en subastas. En el mercado de coleccionistas, un centavo de 1944 en cobre común puede valer desde unos pocos centavos hasta algunos dólares si está en buen estado. Pero si hablamos de una versión en condiciones perfectas, sin circular, puede llegar a valer decenas o incluso cientos de dólares dependiendo de su conservación. Sin embargo, el verdadero salto ocurre con los errores raros. Un centavo de 1944 en acero auténtico ha llegado a venderse en subastas por cifras que superan fácilmente los $100,000, y en algunos casos excepcionales, incluso más, dependiendo del estado de la moneda y su autenticidad verificada. Esto hace que muchas personas revisen con cuidado cualquier centavo antiguo que encuentren en casa, especialmente los de 1944. Pero también es importante tener cuidado, porque existen muchas falsificaciones y monedas alteradas. Una forma de identificar un posible centavo raro es observar su color y peso. Los centavos de cobre de 1944 tienen un color marrón o rojizo característico. En cambio, un centavo de acero es mucho más gris y magnético. De hecho, una prueba sencilla es usar un imán, el cobre no se pega, pero el acero sí. Sin embargo, este no es un método definitivo, porque algunas falsificaciones modernas usan recubrimientos o modificaciones para engañar. Otra señal importante es el peso. Los centavos de cobre de 1944 pesan alrededor de 3 y 11 gramos, mientras que los de acero son más ligeros, aproximadamente 2,7 gramos. Aún así, la autenticación real solo puede hacerse con expertos o laboratorios especializados en numismática. También es importante mencionar que muchas monedas que la gente cree raras en realidad no lo son. El simple hecho de que una moneda sea vieja no significa automáticamente que tenga un alto valor. En el caso del centavo de 1944 sin marca de ceca, la mayoría son comunes, pero su fama ha creado una especie de mito moderno alrededor de ellos. A pesar de esto, los coleccionistas siguen fascinados con esta moneda. No solo por su posible valor, sino por la historia que representa. Es una pieza que conecta la vida cotidiana con uno de los momentos más importantes del siglo XX, la Segunda Guerra Mundial.
Cada centavo de 1944 es un pequeño recuerdo de una época en la que incluso el metal de las monedas estaba ligado al esfuerzo de guerra. Un dato curioso es que el diseño del centavo Lincoln fue el primero en Estados Unidos en mostrar a una persona real en una moneda de circulación general. Antes de esto, la mayoría de las monedas estadounidenses tenían símbolos, figuras alegóricas o animales. Lincoln cambió eso para siempre, convirtiendo esta moneda en una de las más icónicas del país. Otra curiosidad interesante es que el centavo de trigo, como se le conoce popularmente, dejó de fabricarse en 1958. Esto significa que todas las monedas de este tipo, incluyendo la de 1944, pertenecen a una era ya cerrada de la historia monetaria estadounidense. Por eso su interés entre coleccionistas no deja de crecer con el tiempo. Hoy en día, el centavo de 1944 sin marca de ceca sigue siendo una de las monedas más buscadas por principiantes en la numismática. Muchos comienzan su colección revisando monedas antiguas en casa, esperando encontrar ese raro error de acero que podría cambiar su vida. Aunque las probabilidades son extremadamente bajas, la posibilidad siempre existe, y eso es parte de su encanto. Los coleccionistas más experimentados no solo buscan valor económico, sino también historia, rareza y conservación. Una moneda en perfecto estado, sin daños y con detalles nítidos, siempre será más apreciada que una desgastada, incluso si ambas son del mismo año. Para cerrar, el centavo de 1944 sin marca de ceca nos recuerda algo importante. A veces, los objetos más comunes pueden esconder historias extraordinarias. Una simple moneda que ha pasado por millones de manos puede convertirse, en circunstancias muy especiales, en una pieza de colección única y valiosa. Y ahora la pregunta queda abierta. ¿Cuántas de estas pequeñas piezas históricas siguen ocultas hoy en cajones, alcancías o viejas cajas olvidadas, esperando ser descubiertas sin que nadie conozca aún su verdadero valor? Imagina encontrar un centavo viejo en una caja olvidada, uno que ha pasado por millones de manos, guerras, cambios de país y décadas de historia, y que aún así podría valer mucho más de lo que parece a simple vista. Ahora piensa esto. ¿Y si ese pequeño centavo fuera un 1946 Lincoln Penny sin marca de ceca? Un detalle casi invisible que muchos pasan por alto, pero que puede cambiar por completo su historia y su valor. Hoy vamos a viajar al pasado para entender qué es realmente este centavo de 1946, por qué existe, qué lo hace especial, y por qué todavía hoy despierta curiosidad entre coleccionistas de todo el mundo. El 1946 Lincoln Penny sin marca de ceca es una moneda de 1 centavo de los Estados Unidos que fue fabricada en el año 1946 en la Casa de la Moneda de Filadelfia. Cuando una moneda no tiene letra de ceca, significa precisamente eso, fue producida en Filadelfia, ya que en esa época esta casa no utilizaba marca para identificar sus monedas de 1 centavo. A primera vista parece una moneda común. Tiene el retrato de Abraham Lincoln en el frente, uno de los presidentes más importantes de la historia de Estados Unidos. En el reverso aparecen 2 espigas de trigo rodeando las palabras One Cent y United States of America. Por eso también se le conoce como el Wheat Penny o centavo de trigo. Pero aunque parece simple, su historia está profundamente conectada con el mundo después de la Segunda Guerra Mundial, un momento en el que Estados Unidos estaba cambiando rápidamente y su economía se estaba reconstruyendo. En 1946, el mundo acababa de salir de una guerra devastadora. Estados Unidos había ganado, pero el país estaba en transición. Las fábricas, la industria y la vida cotidiana estaban volviendo a la normalidad. Las monedas también eran parte de ese proceso. El centavo de Lincoln ya llevaba décadas en circulación, desde 1909, cuando fue creado para honrar el centenario del nacimiento de Abraham Lincoln. El diseño original fue hecho por el escultor Victor David Brenner. Su idea era simple pero poderosa: poner a Lincoln en una moneda de uso diario para que cada ciudadano lo recordara constantemente. Fue la primera vez en Estados Unidos que un presidente apareció en una moneda circulante. En 1946, el diseño seguía siendo el mismo, pero el contexto era muy diferente. Ese año, la producción de monedas volvió a la normalidad después de los años de guerra. Durante el conflicto, algunos materiales habían sido limitados o controlados. Sin embargo, el centavo de 1946 volvió a su composición clásica, principalmente cobre, con pequeñas cantidades de otros metales como estaño y zinc.
Esto le da a la moneda un color rojizo o marrón característico, dependiendo de su estado de conservación. Cuanto más brillante y rojo es el color, mejor conservada suele estar. Ahora bien, lo que hace interesante al 1946 sin marca de ceca no es que sea extremadamente raro, en cantidad, porque en realidad se acuñaron millones de ejemplares. Su interés viene de otro lugar, su estado, sus errores, y su conservación con el paso del tiempo. Muchas de estas monedas han circulado durante décadas. Han pasado por bolsillos, tiendas, máquinas de cambio y manos de personas que no les dieron importancia. Por eso, encontrar una en estado casi perfecto es cada vez más difícil. Algunos ejemplares presentan pequeñas variaciones o errores de acuñación. Por ejemplo, monedas con doble impresión en las letras, pequeñas deformaciones en el retrato de Lincoln o detalles débiles en las espigas del reverso. Estos errores pueden aumentar su valor entre coleccionistas porque hacen que cada moneda sea única. Pero incluso sin errores, el estado de conservación es clave. Un centavo de 1946 en condiciones normales puede valer solo unos pocos centavos o algunos dólares. Sin embargo, si la moneda está en condición casi perfecta, sin desgaste y con brillo original, su valor puede subir mucho más, llegando en algunos casos a decenas o incluso cientos de dólares en subastas especializadas. En el mundo del coleccionismo, hay ejemplos de monedas de 1946 Lincoln Cent que han alcanzado precios más altos cuando están clasificadas en grados muy elevados de conservación, especialmente aquellas que mantienen su color rojo original completo, algo muy apreciado por los expertos. Ahora, una pregunta importante: ¿cómo saber si tienes uno auténtico? Primero, debes observar el año claramente grabado, 1946. Luego, debes mirar el frente con Lincoln. Si no tiene ninguna letra debajo del año, significa que fue acuñado en Filadelfia, lo cual es correcto para este tipo de moneda sin marca de ceca. Después, observa el reverso. Debes ver las dos espigas de trigo. Si el diseño es diferente, probablemente no sea el mismo tipo de centavo. También es importante revisar el peso y el material. Un centavo auténtico de 1946 debe sentirse sólido y tener el color típico del cobre envejecido. Si la moneda es demasiado ligera, o parece de otro material extraño, podría ser una copia o una alteración. Existen falsificaciones o monedas alteradas en el mercado, aunque no son muy comunes en este tipo específico. Algunas personas intentan modificar monedas más modernas para hacerlas parecer antiguas. Por eso, los detalles son muy importantes, las letras, el desgaste natural y la textura del metal. Un truco que muchos coleccionistas usan es comparar la moneda con imágenes verificadas de catálogos numismáticos. Las diferencias suelen aparecer en el estilo de las letras o en la proporción del diseño. Pero más allá del valor económico, hay algo que hace especial a este centavo: su conexión con la historia cotidiana de millones de personas. Esta moneda no solo representa dinero. Representa el día a día de una generación que vivió la posguerra, el inicio de la era moderna, y el crecimiento de Estados Unidos como potencia mundial. Muchos coleccionistas no buscan solo riqueza, sino historias. Y este centavo tiene una historia silenciosa, escondida en su simplicidad. Un dato curioso es que el diseño del White Penny duró hasta 1958. Después fue reemplazado por otro diseño en honor al Lincoln Memorial. Esto convierte a todos los centavos de trigo en piezas históricas de una era ya cerrada. Otro detalle interesante es que, aunque parecen iguales, no todos los años de este centavo tienen el mismo valor. Algunos años son más comunes, otros más escasos, y algunos tienen variantes que los hacen más buscados. El año 1946 se considera relativamente común, pero su valor depende completamente del estado de conservación. Hoy en día, coleccionistas de todo el mundo siguen buscando estos centavos en cajas antiguas, herencias familiares, o incluso en cambio de monedas olvidadas. La emoción no está solo en encontrar dinero, sino en descubrir una pieza del pasado que ha sobrevivido al tiempo. Por eso, aunque el 1946 Lincoln Penny sin marca de ceca no sea una de las monedas más raras de Estados Unidos, sigue teniendo un lugar especial en el mundo de la numismática. Es accesible, histórico y lleno de detalles que conectan con la historia real del país. Al final, este pequeño centavo nos recuerda algo importante: incluso los objetos más comunes pueden tener un valor oculto. Solo hace falta observarlos con atención.
Y ahora, la pregunta que queda en el aire es sencilla pero poderosa: ¿cuántas monedas como esta podrían estar todavía escondidas en cajones, cajas antiguas o bolsillos olvidados, esperando a que alguien descubra su verdadera historia? Imagina encontrar una moneda en tu bolsillo que ha pasado de mano en mano durante más de 70 años, una moneda tan común que casi nadie le presta atención, pero que en ciertas condiciones puede convertirse en algo que los coleccionistas buscan con gran interés. Hoy vamos a hablar de un centavo que parece sencillo, pero que guarda historia, detalles curiosos y un valor que depende mucho de su estado de conservación: el centavo Lincoln de 1952 con marca de CKD, acuñado en Denver. Este pequeño centavo ha estado circulando en la economía de Estados Unidos desde mediados del siglo XX, en una época en la que el país estaba creciendo rápidamente después de la Segunda Guerra Mundial. Muchas personas lo han usado sin imaginar que, décadas después, algunos de estos mismos centavos podrían ser evaluados, estudiados y hasta vendidos por cantidades sorprendentes si están en condiciones excepcionales. El centavo Lincoln de 1952 es una moneda de $1 de Estados Unidos que forma parte de la serie conocida como Lincoln with Penny, es decir, los centavos de Lincoln con espigas de trigo en el reverso. Esta serie comenzó en 1909 para conmemorar el centenario del nacimiento del presidente Abraham Lincoln, una de las figuras más importantes de la historia estadounidense. En el anverso se mantiene el retrato de Lincoln, y en el reverso aparecen dos espigas de trigo rodeando las palabras One Cent y United States of America. En el año 1952, Estados Unidos estaba en plena expansión económica. La producción industrial crecía, la vida urbana se transformaba y el uso de monedas era esencial en el día a día. En ese contexto, la Casa de la Moneda de Denver produjo el centavo de 1952 con la marca de CKD, lo que indica que fue acuñado en esa ciudad. La Casa de la Moneda de Denver era una de las principales instalaciones de producción de monedas del país y en ese año fabricó cientos de millones de centavos para abastecer la economía. El centavo de 1952 no fue creado para ser raro ni especial. De hecho, fue producido en grandes cantidades. Su función era simple: circular ampliamente y facilitar el comercio diario. Por eso, millones de estas monedas terminaron en bolsillos, cajas registradoras, alcancías y carteras. Con el paso del tiempo, la mayoría se desgastó, se perdió o se fundió, lo que es normal en monedas de circulación común. Esta moneda está hecha principalmente de cobre, con una pequeña cantidad de estaño y zinc en su composición. Tiene un color que, cuando es nueva, es rojizo brillante, pero con los años puede volverse marrón oscuro debido a la oxidación natural del metal. El diseño fue creado por el escultor Victor David Brenner, y su trabajo es uno de los más reconocidos en la numismática estadounidense. En el anverso vemos el rostro de Abraham Lincoln mirando hacia la derecha, con la palabra Liberty a un lado y el lema In God We Trust en la parte superior. También aparece el año 1952 y la marca de CKD debajo de la fecha, indicando Denver. En el reverso, las dos espigas de trigo enmarcan el valor de la moneda, un diseño clásico que se mantuvo hasta 1958, cuando fue reemplazado por el diseño del monumento a Lincoln. Aunque esta moneda no es rara en términos de producción, lo que la puede hacer especial es su estado de conservación. Las monedas que nunca circularon o que se conservaron en condiciones casi perfectas pueden alcanzar valores mucho más altos que su valor nominal. En el mundo del coleccionismo, el estado lo es todo. No existen errores extremadamente famosos o ampliamente conocidos asociados específicamente al centavo de 1952 pero como ocurre con muchas monedas de esta época, pueden aparecer pequeñas variaciones de acuñación, golpes de troquel o detalles menores que algunos coleccionistas especializados buscan. Sin embargo, en términos generales, esta moneda no pertenece a la categoría de piezas raras por error. Entonces, ¿por qué alguien pagaría más que un centavo por esta moneda? La respuesta está en la calidad. Un centavo de 1952 que haya estado en circulación normal puede valer solo unos pocos centavos o unos pocos dólares como mucho. Pero si la moneda está en estado casi perfecto, sin desgaste visible y con su brillo original, el valor puede aumentar considerablemente. En el mercado de coleccionistas, un centavo 1952 en condición circulada suele valer entre 1 y 5 centavos en promedio, básicamente su valor nominal. Sin embargo, en condiciones no circuladas, especialmente aquellas clasificadas como Red Mint State, el valor puede subir a cifras como 10, 20 o incluso $50 dependiendo de la calidad exacta. En casos excepcionales,
Cuando una moneda está en grado muy alto, por ejemplo MS67 Red o superior, algunos ejemplares han llegado a venderse en subastas por varios cientos de dólares, e incluso en ocasiones cercanas a los $1000, aunque estos casos son muy raros y dependen de la demanda del mercado en ese momento específico. Es importante entender que estos valores no representan la mayoría de las monedas, sino piezas excepcionales en condiciones casi perfectas. Para identificar un auténtico centavo de 1952 lo primero es observar la fecha 1952 en el anverso y la pequeña letra D debajo de ella. Esa marca es clave, porque confirma que la moneda fue acuñada en Denver. Luego hay que observar el diseño de Lincoln y las espigas de trigo en el reverso, que deben ser claras y coherentes con el estilo clásico de la serie Whitpenny. Un aspecto importante es diferenciar una moneda auténtica de una posible falsificación o alteración. Aunque no es una moneda típicamente falsificada por su bajo valor, pueden existir casos en los que se intente modificar la fecha o la marca de ceca en monedas similares. Por eso los coleccionistas observan detalles como la textura del metal, el desgaste natural y la alineación del diseño. Las monedas auténticas de esa época tienen una apariencia de acuñación sólida y consistente, mientras que las alteraciones suelen verse artificiales o irregulares. También es importante entender el desgaste natural. Una moneda que ha estado en circulación durante décadas suele tener el rostro de Lincoln más suave, menos detalles en el cabello y espigas de trigo más planas. En cambio, una moneda sin circular mantiene todos los detalles nítidos, como si hubiera sido acuñada recientemente. Un dato curioso de esta serie es que los centavos de Lincoln con diseño de trigo fueron reemplazados en 1959 por un nuevo diseño del monumento a Lincoln. Esto significa que el centavo de 1952 pertenece a una etapa histórica específica de la numismática estadounidense, lo que lo hace más interesante para quienes coleccionan series completas. Otro detalle sorprendente es que muchas personas han tenido estos centavos durante décadas sin saber su importancia. Se han encontrado monedas de 1952 en cajas antiguas, colecciones familiares olvidadas e incluso en cambios cotidianos en tiendas. Esto alimenta la emoción de los coleccionistas, porque nunca se sabe cuándo puede aparecer una pieza en buen estado. Los coleccionistas aman este tipo de monedas no solo por su valor monetario, sino por la conexión con la historia. Cada centavo representa una pequeña parte de la economía de los años 50, una época de cambios sociales, crecimiento industrial y transformación cultural en Estados Unidos. Tener una de estas monedas es como sostener un fragmento de esa historia en la mano. Además, la serie Lincoln Whitpenny es una de las más populares del mundo numismático. Es accesible, fácil de entender para principiantes y al mismo tiempo ofrece piezas de alto valor para expertos. El centavo de 1952 es una de esas monedas que ayudan a los nuevos coleccionistas a comenzar su viaje sin necesidad de grandes inversiones. Al final, el centavo Lincoln de 1952 con marca D es un recordatorio de algo importante en el mundo del coleccionismo: no todas las monedas valiosas son raras, y no todas las monedas raras son valiosas. A veces, el verdadero valor está en la conservación, en la historia que representa y en la pasión de quienes las estudian. Y ahora la pregunta queda abierta. ¿Cuántas de estas monedas aún siguen escondidas en cajones, frascos o viejas colecciones familiares, esperando ser redescubiertas? Porque en el mundo de la numismática, incluso la moneda más común puede convertirse en un pequeño tesoro cuando se mira con los ojos correctos. Imagina sostener una pequeña moneda de un centavo en la mano y no saber que, detrás de ese objeto tan común, puede esconderse una historia de producción masiva, cambios económicos en Estados Unidos, y en algunos casos, detalles tan raros que pueden convertir algo de un centavo en una pieza buscada por coleccionistas de todo el mundo. Hoy vamos a hablar de una moneda que muchas personas se encuentran en su cambio diario, pero que casi nadie observa con atención. Se trata del centavo de Lincoln de 1973 sin marca de ceca. A simple vista parece una moneda normal, pero su historia y sus detalles han generado curiosidad durante décadas entre coleccionistas. Para empezar, es importante aclarar algo fundamental. Cuando hablamos de sin marca de ceca, nos referimos a que la moneda no tiene una letra debajo del año. En el sistema de Estados Unidos, esa letra indica dónde fue fabricada la moneda. En el caso de 1973, si no tiene ninguna letra, significa que fue acuñada en la Casa de la Moneda de Filadelfia. Ahora bien, ¿por qué esto llama la atención? Porque muchas personas creen que una moneda sin marca automáticamente es rara o valiosa.
Y aquí es donde empieza una de las historias más interesantes del coleccionismo moderno. Para entender completamente esta moneda, tenemos que viajar al pasado, más de un siglo atrás, cuando nació el centavo de Lincoln. La moneda de 1 centavo con la imagen de Abraham Lincoln fue introducida en 1909 para conmemorar el centenario del nacimiento de uno de los presidentes más importantes de Estados Unidos. Fue la primera moneda estadounidense en mostrar a una figura histórica real, lo que en su momento fue un cambio muy importante en el diseño del dinero del país. El diseñador original fue Victor David Brenner, quien creó el famoso retrato de Lincoln en el anverso de la moneda. En el reverso, en sus primeras décadas, aparecían 2 espigas de trigo, lo que dio origen al nombre Wheat Penny. Sin embargo, con el paso del tiempo, el diseño cambió. En 1959, para celebrar los 150 años del nacimiento de Lincoln, el reverso fue reemplazado por la imagen del monumento a Lincoln en Washington, D.C. Este es el diseño que aparece en la moneda de 1973. Es decir, cuando tienes una moneda de 1973 en tus manos, estás viendo a Lincoln en el frente y su monumento en la parte posterior, un símbolo directo de la historia estadounidense. Ahora avancemos al año 1973. En ese momento, Estados Unidos estaba pasando por cambios económicos importantes. El valor del dólar, la inflación y el costo de producción de monedas eran temas relevantes para el gobierno. Sin embargo, el centavo seguía siendo una de las monedas más producidas en el país. La Casa de la Moneda de Filadelfia fabricó cientos de millones de centavos en 1973. Esto significa que esta moneda no era rara en su época, ni tampoco lo es hoy en términos generales. La mayoría de los centavos de 1973 que aún circulan fueron producidos en grandes cantidades para uso diario. La composición de la moneda también es importante. En 1973, el centavo todavía estaba hecho principalmente de cobre, con una pequeña mezcla de otros metales como zinc y estaño. Esto le daba su característico color rojizo cuando estaba en buen estado. Este detalle es clave para los coleccionistas, porque el estado de conservación influye mucho en su valor. Entonces, si esta moneda es tan común, ¿por qué tantas personas la buscan? La respuesta está en los detalles. Aunque el centavo de 1973 sin marca de ceca es común, existen variantes, errores de acuñación y estados de conservación que pueden aumentar su valor. Por ejemplo, monedas que nunca han circulado, conocidas como sin circular o en estado perfecto, pueden ser mucho más atractivas para coleccionistas. También pueden existir errores de acuñación. Algunos ejemplos incluyen monedas con doble impresión en ciertas partes del diseño, desplazamientos leves del golpe o detalles poco comunes en la fabricación. Estos errores no son frecuentes, pero cuando aparecen, llaman la atención del mercado numismático. Sin embargo, es importante ser claros. La mayoría de los centavos de 1973 sin marca de ceca no son raros ni extremadamente valiosos. En condiciones normales de circulación, su valor suele ser muy cercano a su valor nominal, es decir, 1 centavo. En algunos casos, si están en buen estado, pueden venderse por unos pocos dólares. Pero en estados de conservación muy altos, certificados por empresas de clasificación profesional, algunas piezas pueden alcanzar valores mayores. Dependiendo de su calidad, brillo original y ausencia de desgaste, pueden llegar a valer decenas o incluso más en el mercado de coleccionistas. Aún así, no estamos hablando de una moneda comúnmente valiosa como otros centavos extremadamente raros de la historia estadounidense. En subastas y ventas privadas, el precio de estas monedas varía mucho. Un centavo de 1973 bien conservado puede venderse fácilmente entre 1 y 5 dólares. En condiciones excepcionales, con certificación de grado alto, algunos ejemplares pueden alcanzar cifras más elevadas, especialmente si forman parte de colecciones especializadas. Pero nuevamente, estos casos son la excepción y no la regla. Ahora bien, ¿cómo puedes identificar correctamente esta moneda? Primero, debes mirar el año. Debe decir 1973 claramente en el anverso. Luego, observa debajo del año. Si no hay ninguna letra, estás ante una moneda de Filadelfia. Si ves una D, significa que fue acuñada en Denver, y si ves una S, proviene de San Francisco. Después, observa el estado general de la moneda. Una moneda brillante, con detalles claros en el rostro de Lincoln y en el monumento del reverso,
tiene más interés para coleccionistas que una moneda desgastada. También es importante revisar posibles errores. Busca líneas dobles en las letras, números ligeramente duplicados o golpes irregulares. Estos detalles pueden requerir una lupa para ser vistos con claridad. En cuanto a falsificaciones, en el caso de este centavo específico no es común encontrar copias falsas debido a su bajo valor base. Sin embargo, si existen alteraciones hechas por personas, como agregar marcas de ceca falsas para intentar aumentar su valor. Por eso siempre es importante conocer el aspecto original de la moneda. Un dato curioso sobre el centavo de Lincoln es que, a pesar de su bajo valor, su producción es una de las más altas en la historia de la moneda estadounidense. Cada año se fabrican miles de millones de centavos, y el de 1973 no fue la excepción. Esto explica por qué todavía hoy es tan fácil encontrarlo en circulación, incluso más de 50 años después de su emisión. Otro detalle interesante es que el diseño de Abraham Lincoln se ha mantenido en el centavo durante más de un siglo, convirtiéndolo en una de las monedas con el retrato más duradero en la historia de Estados Unidos. Esto ha creado una conexión emocional entre generaciones de coleccionistas y personas comunes que han usado esta moneda toda su vida. Hoy en día, los coleccionistas valoran este centavo no tanto por su rareza, sino por su historia y por lo que representa dentro de la numismática estadounidense. Es una pieza que forma parte de una era de producción masiva, pero también de una tradición que ha resistido el paso del tiempo. Para muchos, encontrar un centavo de 1973 en el cambio diario es como encontrar una pequeña cápsula del pasado. No es solo metal, es un testimonio de cómo era la economía, la producción y el diseño monetario en una época muy diferente a la actual. Y aquí es donde esta moneda se vuelve realmente interesante. Aunque la mayoría de las personas la ignoran, los coleccionistas saben que cada moneda cuenta una historia, incluso las más comunes. Porque en el mundo de la numismática, no todo se trata de rareza extrema, sino también de historia, conservación y contexto. Así que la próxima vez que tengas un centavo en tu mano, observa con atención. Mira el año, revisa los detalles, y piensa que podrías estar sosteniendo una pequeña parte de la historia estadounidense que ha viajado por más de 5 décadas hasta llegar a ti. Y aunque el centavo de 1973 sin marca de ceca no sea una moneda que te hará rico, sí es una pieza que puede despertar algo más valioso, la curiosidad por descubrir qué otras historias pueden esconderse en el dinero que usamos todos los días. Imagina que tienes en tus manos una moneda común, una de esas que pasan desapercibidas todos los días, pero que en realidad podría esconder un secreto capaz de cambiar su valor de unos pocos centavos a miles de dólares. Ahora piensa en una fecha específica, 1993. Un centavo de Lincoln con marca de CKD, acuñado en Denver. Una moneda que millones de personas han visto, pero casi nadie ha mirado con suficiente atención. Porque dentro de esta pieza aparentemente ordinaria, existe una historia de errores, rarezas y descubrimientos que aún hoy sigue sorprendiendo a los coleccionistas. El centavo de 1993 de Lincoln es una moneda de un centavo de los Estados Unidos que forma parte de una de las series más famosas y longevas del mundo, el Lincoln Cent. Esta moneda muestra el rostro del presidente Abraham Lincoln en el frente, un diseño que ha estado presente desde 1909. En el reverso, en esa época, aún se utilizaba el diseño del monumento a Lincoln, una imagen clásica que ha acompañado a generaciones enteras de estadounidenses. Pero lo interesante no es solo su diseño, sino lo que ocurrió en su producción y cómo un pequeño detalle puede convertirla en una pieza extraordinaria. Para entender esta moneda, hay que viajar al año 1993. En ese momento, Estados Unidos estaba en una etapa de estabilidad económica. La Casa de la Moneda producía miles de millones de centavos cada año para mantener el flujo de efectivo en la economía diaria. La Casa de Moneda de Denver, identificada con la letra D, fue una de las principales responsables de acuñar estas piezas. El objetivo era simple: producir monedas rápidas, económicas y uniformes para uso cotidiano. Nadie pensaba que entre tantas piezas podría esconderse algo especial. La moneda de 1993 de Lincoln está compuesta principalmente de cobre recubierto con una capa de zinc, un cambio que ya se había implementado años antes para reducir costos. Su diseño es sencillo pero icónico. En el anverso aparece el perfil de Abraham Lincoln con la frase In God We Trust, Liberty y la fecha 1993 con la marca D en el reverso, el monumento a Lincoln, junto con la frase United States of America y One Cent. A simple vista,
Parece una moneda completamente normal, sin nada que la diferencie de millones de otras. Sin embargo, lo que hace interesante a esta moneda no es su diseño estándar, sino ciertas variaciones y errores que ocurrieron durante su producción. En el mundo de la numismática, los errores pueden convertir una moneda común en una pieza extremadamente valiosa. Y en el caso del centavo de 1993D, existe una variedad muy buscada por los coleccionistas, el famoso close AM. Para entender esto, hay que observar el reverso de la moneda. En la palabra América, las letras A y M pueden estar separadas o muy juntas dependiendo del diseño del troquel utilizado. En la mayoría de los centavos de 1993, estas letras están separadas. Pero en algunas raras piezas, las letras aparecen casi tocándose, un error conocido como close AM. Este detalle parece pequeño, casi invisible para el ojo no entrenado, pero para los coleccionistas representa una diferencia enorme. Este tipo de error no fue intencional. Se produjo debido al uso de troqueles que no correspondían exactamente al diseño estándar de ese año. En la casa de la moneda, pequeños cambios o mezclas de troqueles pueden generar variaciones inesperadas. Y cuando esas piezas entran en circulación, comienzan a convertirse en objetos de búsqueda intensa para los expertos. El valor de un centavo de 1993 de normal en circulación suele ser exactamente eso, un centavo. Sin embargo, cuando aparece una variante rara como el close AM, la historia cambia completamente. Dependiendo de su estado de conservación, estas piezas pueden alcanzar valores de cientos o incluso miles de dólares en el mercado de coleccionistas. En subastas especializadas, algunos ejemplares en condiciones casi perfectas han llegado a superar cifras muy altas debido a su rareza extrema. Para los coleccionistas, este tipo de monedas representa algo más que dinero. Representa un misterio, una especie de caza del tesoro moderna. Porque la idea de encontrar una moneda común en el bolsillo que en realidad vale una pequeña fortuna es una posibilidad que siempre mantiene viva la emoción. Además del close AM, existen otros detalles que pueden hacer interesante a un centavo de 1993 de algunos presentan pequeños errores de acuñación como golpes dobles, desplazamientos leves del diseño o imperfecciones en la impresión. Aunque no todos estos errores son extremadamente valiosos, sí pueden aumentar el interés de los coleccionistas dependiendo de su rareza y estado. Pero también es importante entender algo clave, no todas las monedas de 1993 son raras. De hecho, la gran mayoría no tiene ningún valor especial más allá del nominal. Esto hace que la identificación correcta sea fundamental para evitar confusiones. Muchos principiantes creen haber encontrado una moneda valiosa cuando en realidad se trata de una pieza común. Entonces, ¿cómo se puede identificar una auténtica variante valiosa? Lo primero es observar con atención la parte trasera de la moneda. Se necesita buena iluminación y, si es posible, una lupa. El detalle principal es la posición de las letras A y M en la palabra América. Si están claramente separadas, es una moneda normal. Si están muy juntas o casi tocándose, podría tratarse de una variante rara. También es importante revisar el estado general de la moneda, ya que las piezas mejor conservadas suelen tener mayor valor. Otro punto importante es evitar las falsificaciones o alteraciones. En el mundo del coleccionismo, algunas personas intentan modificar monedas comunes para hacerlas parecer raras. Por eso, los expertos recomiendan siempre comparar con referencias confiables o consultar con un profesional antes de asumir que una moneda tiene gran valor. Una moneda auténtica rara tiene características consistentes en su grabado, metal y detalles de fabricación que no pueden ser replicados fácilmente. Un dato curioso sobre el centavo de 1993 es que, a pesar de no ser considerado en general una moneda rara, ha ganado mucha atención en los últimos años gracias a Internet y a comunidades de coleccionistas. Plataformas de subastas y foros especializados han permitido que más personas descubran estas pequeñas variaciones, aumentando el interés por revisar monedas que antes eran ignoradas. Otro hecho interesante es que el centavo de Lincoln es una de las monedas más estudiadas en la historia de Estados Unidos. Desde su creación en 1909 para conmemorar el centenario del nacimiento de Abraham Lincoln, ha pasado por múltiples cambios de diseño y composición. Esto ha creado una enorme variedad de versiones, algunas comunes y otras extremadamente raras, lo que convierte a esta serie en una de las más emocionantes para coleccionar.
Hoy en día, los coleccionistas valoran el centavo de 1993 no solo por su posible rareza, sino también como parte de una búsqueda más amplia dentro de la numismática moderna. Es una moneda que representa la idea de que incluso en objetos cotidianos puede existir algo extraordinario escondido a simple vista. Esa sensación de descubrimiento es lo que mantiene vivo el interés por estas piezas. Y quizás esa sea la razón principal por la que tantas personas siguen revisando sus monedas antiguas. Porque nunca se sabe cuándo un simple centavo olvidado en un cajón puede convertirse en una pieza de historia valiosa. El centavo de 1993 de Lincoln es un recordatorio de que la atención al detalle puede revelar secretos sorprendentes. Al final, esta moneda nos enseña algo más profundo que su valor económico. Nos muestra cómo la historia, la producción en masa y los pequeños errores humanos pueden combinarse para crear objetos únicos. Y en ese mundo silencioso de la numismática, cada detalle cuenta. Así que la próxima vez que tengas un centavo en la mano, míralo con cuidado. Podría ser solo una moneda más, o podría ser una pequeña pieza de historia esperando ser descubierta. Imagina que tienes en la mano un centavo que parece común, uno de esos que muchas veces pasan desapercibidos en el cambio del día a día. Ahora imagina que ese mismo centavo, sin que lo sepas, ha viajado por millones de manos, ha estado en tiendas, en bolsillos, en máquinas automáticas, y aún así guarda una historia silenciosa dentro de su pequeño tamaño. Entre todos esos centavos, hay uno que llama la atención de los coleccionistas, el centavo Lincoln de 1997 con marca de CK de Denver. Y aunque muchos lo consideran solo una moneda más, su historia revela por qué millones de personas siguen mirándolo con interés hoy en día. El centavo Lincoln de 1997 es una moneda de $1 de los Estados Unidos que fue acuñada en la Casa de la Moneda de Denver. La letra D que aparece en la moneda indica precisamente ese lugar de fabricación. A primera vista, es una moneda sencilla, con el retrato de Abraham Lincoln en el frente y el monumento al Lincoln Memorial en el reverso. Pero detrás de ese diseño familiar hay un sistema de producción masiva y una historia que forma parte de la economía moderna de Estados Unidos. Para entender esta moneda, hay que regresar un poco en el tiempo. El centavo Lincoln fue introducido por primera vez en 1909 para conmemorar el centenario del nacimiento del presidente Abraham Lincoln. Fue la primera moneda estadounidense en mostrar el rostro de una persona real, algo que marcó un cambio importante en la historia del dinero del país. Desde entonces, el diseño ha evolucionado varias veces, pero la imagen de Lincoln se ha mantenido como símbolo de respeto y memoria histórica. En el caso del año 1997, Estados Unidos se encontraba en una etapa de producción masiva de monedas para sostener una economía en constante movimiento. En ese año, la Casa de la Moneda de Denver produjo una enorme cantidad de centavos Lincoln para circulación general. Se fabricaron miles de millones de estas monedas, lo que hace que hoy en día sean extremadamente comunes. El objetivo no era crear una pieza rara o especial, sino abastecer el uso diario del dinero en todo el país. El diseño de esta moneda es muy reconocible. En el anverso aparece el perfil derecho de Abraham Lincoln, acompañado de las palabras In God We Trust, Liberty y el año 1997. Justo debajo del año se encuentra la pequeña letra D, que indica su origen en Denver. En el reverso aparece el famoso Lincoln Memorial, un diseño que estuvo en uso durante décadas hasta ser reemplazado en años posteriores. Este diseño muestra el monumento con detalle, y si se observa con atención, incluso se puede distinguir una pequeña figura de Lincoln dentro de la estructura. En cuanto a su composición, este centavo no es completamente de cobre como los antiguos. Desde 1982, los centavos en Estados Unidos están hechos principalmente de zinc recubierto con una fina capa de cobre. Esto significa que el interior es mayormente zinc, mientras que el exterior mantiene el color cobrizo característico. Este cambio se hizo por razones económicas, ya que el costo del cobre se volvió demasiado alto para producir monedas de $1 en grandes cantidades. Ahora bien, una pregunta importante es si el centavo Lincoln de 1997 es raro o valioso. La respuesta general es que no es una moneda rara en su forma normal. Debido a la enorme cantidad que se produjo, la mayoría de estas monedas todavía se encuentran en circulación o en colecciones comunes. En estado normal, su valor suele ser exactamente $1 centavo. Sin embargo, como ocurre con muchas monedas, existen excepciones que pueden aumentar su valor. Algunas de estas excepciones incluyen errores de acuñación.
Los errores pueden hacer que una moneda común se vuelva interesante para coleccionistas. Por ejemplo, un centavo con golpe doble, donde parte del diseño aparece duplicado, puede ser más valioso. También pueden existir monedas con errores de centrado, donde el diseño no está perfectamente alineado, o monedas con deformaciones causadas durante el proceso de fabricación. Estos errores no son intencionales, pero son muy buscados por quienes coleccionan monedas. En el mercado de coleccionistas, un centavo Lincoln de 1997 en condición normal suele tener un valor mínimo, generalmente entre 1 y unos pocos centavos si está sin circular. Sin embargo, ejemplares con errores pueden alcanzar valores más altos dependiendo de la rareza del error y del estado de conservación. En algunos casos específicos, monedas con errores interesantes han llegado a venderse por decenas o incluso cientos de dólares, aunque esto no es lo habitual para este año en particular. Para identificar un centavo auténtico de 1997 lo primero es observar la fecha y la marca de ceca debajo de ella. Debe decir claramente 1997 y tener una pequeña D. Luego, es importante observar el estado general de la moneda. Una moneda auténtica tendrá detalles consistentes en el rostro de Lincoln y en el Lincoln Memorial. Las falsificaciones de este tipo de monedas son poco comunes debido a su bajo valor, pero pueden existir alteraciones o manipulaciones hechas para simular errores. También es importante conocer el peso aproximado. Estas monedas modernas de zinc recubierto tienen un peso muy específico, y cualquier variación extrema podría indicar una modificación. Sin embargo, para la mayoría de las personas, la forma más sencilla de verificarla es observando su apariencia general y comparándola con otras monedas similares. Un dato interesante sobre el centavo Lincoln de 1997 es que, aunque parece insignificante, forma parte de una de las series más largas y continuas en la historia de la numismática estadounidense. Millones de estas monedas siguen circulando silenciosamente, y muchas personas las guardan sin saber que forman parte de una larga tradición que comenzó hace más de un siglo. Otro detalle curioso es que, debido a su gran producción, es muy común encontrar estas monedas en rollos bancarios o en colecciones familiares. Muchas veces, las personas las guardan en frascos o cajas pensando que algún día podrían valer mucho dinero. Sin embargo, su verdadero valor no está en su rareza económica, sino en su significado histórico dentro del sistema monetario moderno. Los coleccionistas aprecian esta moneda no porque sea difícil de encontrar, sino porque representa una época específica de la economía estadounidense. También les interesa como parte de una colección completa de años y marcas de ceca. Para muchos, completar la serie de centavos Lincoln año por año es un desafío que requiere paciencia y atención al detalle. Además, este tipo de monedas ayuda a entender cómo ha cambiado la producción de dinero con el tiempo. Desde monedas de cobre sólido hasta las actuales de zinc recubierto, cada cambio refleja decisiones económicas importantes. El centavo de 1997 es un ejemplo claro de la producción eficiente y masiva de la moneda en la era moderna. Hoy en día, aunque la mayoría de la gente no presta atención a un simple centavo, los coleccionistas siguen observando cada detalle con cuidado. Para ellos, incluso una moneda común puede esconder una pequeña historia o una característica especial que la haga única. Y es precisamente esa búsqueda de detalles lo que mantiene vivo el interés por monedas como el Lincoln de 1997. Al final, este centavo nos recuerda algo importante. No todas las cosas valiosas son raras o costosas. A veces, el valor está en la historia que representan, en el tiempo que han sobrevivido y en las manos por las que han pasado. Un simple centavo puede ser testigo silencioso de miles de momentos cotidianos. Y ahora queda una última pregunta en el aire. Si una moneda tan común ha logrado mantener la atención de coleccionistas durante tantos años, ¿cuántas otras piezas aparentemente insignificantes podrían estar escondiendo una historia mucho más grande de lo que imaginamos? Imagina tener en tus manos una moneda de un centavo que parece común, casi invisible en el bolsillo, pero que despierta preguntas entre coleccionistas de todo el mundo. Una pieza tan simple que millones pasaron por ella sin mirarla, pero que aún así genera debates, búsquedas intensas y hasta confusión en Internet. ¿Puede un centavo de 2004 sin marca de ceca esconder algo especial? ¿O es solo una de las monedas más mal entendidas de la numismática moderna en Estados Unidos? Hoy vamos a entrar en la historia completa del centavo Lincoln del año 2004 sin marca de ceca, una moneda que muchos creen rara, pero que en realidad tiene una historia mucho más interesante de lo que parece a simple vista.
El centavo de 2004 forma parte de la serie del centavo de Abraham Lincoln, una de las monedas más famosas y longevas de Estados Unidos. Esta serie comenzó en 1909 para conmemorar el centenario del nacimiento del presidente Abraham Lincoln, uno de los líderes más importantes de la historia estadounidense. Desde entonces, su imagen ha permanecido en el anverso de la moneda, convirtiéndose en un símbolo nacional que ha pasado de generación en generación. En el año 2004, el centavo Lincoln no fue una moneda cualquiera dentro de la serie. Ese año perteneció a una etapa especial del diseño conocido como la serie Lincoln Bicentennial, que conmemoraba diferentes momentos de la vida de Lincoln antes de su presidencia. Aunque la serie completa se lanzó oficialmente en 2009, en 2004 ya se estaba trabajando en cambios importantes y en diseños relacionados con la historia de su vida. El centavo de 2004 muestra en el reverso una escena conocida como Formative Years, que representa la juventud de Abraham Lincoln entre 1809 y 1817, cuando vivió en Indiana. Es una imagen simbólica que lo muestra sentado leyendo un libro, recordando su camino de autoeducación, ya que Lincoln no tuvo una educación formal extensa. Este detalle convierte a la moneda en algo más que dinero, la transforma en una pequeña pieza de historia. En el anverso de la moneda aparece el clásico retrato de Abraham Lincoln diseñado por Victor David Brenner, un diseño que ha permanecido prácticamente inalterado durante décadas. Lo importante aquí es entender que en el año 2004, muchas de estas monedas no llevaban marca de ceca visible, especialmente las acuñadas en la Casa de la Moneda de Filadelfia. Por eso, cuando alguien encuentra una moneda de 2004 sin marca, normalmente está viendo una pieza completamente normal y no una rareza oculta. Durante este periodo, las monedas de Estados Unidos se fabricaban principalmente en dos lugares, Filadelfia y Denver. Las monedas de Denver llevan una D como marca de ceca, mientras que las de Filadelfia en esa época no llevaban ninguna marca. Esto es clave porque mucha gente confunde la ausencia de marca con un error o una rareza, cuando en realidad era el estándar de producción. El material de este centavo también es importante. Está compuesto principalmente de zinc recubierto con una fina capa de cobre. Este cambio se hizo en 1982 para reducir costos, ya que el valor del cobre era más alto que el valor nominal de la moneda. Así, el centavo moderno no es sólido de cobre como los antiguos, sino una estructura interna de zinc con recubrimiento exterior. Ahora bien, la gran pregunta es por qué este centavo de 2004 sin marca de ceca genera tanta curiosidad en Internet. La respuesta es simple, la confusión. En muchos vídeos y publicaciones se afirma que las monedas sin marca son raras o valiosas, pero en el caso de este centavo específico, la mayoría de las piezas sin marca no son errores, sino monedas normales de Filadelfia. Sin embargo, existen excepciones que sí pueden aumentar su valor. Por ejemplo, algunos errores de acuñación como doble estampado, desplazamiento del diseño o problemas en el planchet pueden convertir una moneda común en una pieza buscada por coleccionistas. Pero estos casos son raros y no representan la mayoría de los centavos de 2004. En términos de valor real, un centavo de 2004 sin marca de ceca en circulación normal generalmente vale exactamente un centavo. Incluso en estado sin circular, su valor suele ser bajo, normalmente entre $1 y unos pocos dólares dependiendo de su calidad. Solo en casos excepcionales de error o condición perfecta certificada puede alcanzar valores más altos en el mercado de coleccionistas. En subastas y ventas privadas, algunos ejemplares en estado impecable han llegado a venderse por montos pequeños, especialmente si están certificados por empresas de calificación de monedas. Pero es importante entender que no existe una versión estándar de este centavo que sea extremadamente rara o que valga cientos o miles de dólares simplemente por no tener marca de ceca. Ahora, si alguien quiere identificar correctamente un centavo de 2004 auténtico, hay varios puntos clave. Primero, debe observar el año claramente marcado como 2004 en el anverso. Segundo, debe revisar la ausencia o presencia de la letra D. Si no hay letra, lo más probable es que sea una moneda de Filadelfia, completamente normal. Tercero, debe observar el estado general de la moneda, ya que el desgaste puede afectar su apariencia y confundir a los principiantes. También es importante aprender a diferenciar una moneda auténtica de una falsificación o manipulación. Aunque no es común falsificar centavos de bajo valor, existen casos donde se alteran monedas agregando marcas falsas o modificando detalles para hacerlas parecer errores raros. Una moneda auténtica tendrá un grabado limpio, detalles consistentes en el retrato de Lincoln y una textura uniforme en el metal.
Un dato curioso sobre el centavo de 2004 es que pertenece a una de las últimas etapas en las que el diseño clásico de Lincoln se mantuvo sin grandes cambios antes de la gran serie conmemorativa de 2009. Esto lo convierte en una especie de puente histórico entre el diseño tradicional y las nuevas versiones que vendrían después. Otro detalle interesante es que millones de estas monedas siguen en circulación hoy en día. Esto significa que es completamente posible encontrar una en el cambio diario, en una tienda o incluso en un cajón olvidado en casa. A diferencia de otras monedas raras, este centavo no desapareció del mercado, sigue vivo en la economía cotidiana. Los coleccionistas, sin embargo, siguen interesados en él no por su valor monetario alto, sino por su valor educativo e histórico. Cada moneda de esta serie representa una etapa de la vida de Lincoln, y eso le da un atractivo especial para quienes estudian numismática o historia estadounidense. Es una forma de tener la historia en la palma de la mano, incluso si su valor económico es pequeño. También existe un aspecto psicológico interesante en este tipo de monedas. Muchas personas sienten curiosidad cuando escuchan la frase sin marca de ceca, porque suena a algo oculto o especial. Esa curiosidad impulsa búsquedas, compras impulsivas y coleccionismo, aunque la realidad sea mucho más sencilla de lo que parece. Hoy en día, el centavo de 2004 sin marca de ceca sigue siendo una moneda común, pero también una de las más buscadas por principiantes en el mundo del coleccionismo. Es muchas veces la primera moneda que despierta interés en aprender más sobre errores, acuñación y historia monetaria. En el fondo, su verdadero valor no está en el precio que alguien pueda pagar por ella, sino en la historia que representa y en la curiosidad que genera. Es una pequeña pieza de metal que conecta el pasado de Abraham Lincoln con el presente de millones de personas que aún la usan sin pensar. Y así, una simple moneda de un centavo nos recuerda algo importante: no todas las cosas valiosas brillan o tienen precios altos. A veces, el verdadero valor está en lo que nos enseña, en las preguntas que despierta y en la historia silenciosa que lleva grabada en su superficie. La próxima vez que encuentres un centavo de 2004 sin marca de ceca en tu mano, míralo con atención. Puede que no sea una rareza escondida ni una fortuna esperando ser descubierta, pero sí es una pequeña ventana a la historia de Estados Unidos, a la vida de Lincoln y a un sistema monetario que sigue evolucionando con el tiempo. Y quizá esa sea la verdadera magia de esta moneda, no lo que vale en dólares, sino lo que nos hace preguntarnos sobre el mundo que la creó.